Pastor Camilo, pasa por aquí y traiga lo que Dios tenga para nosotros en esta preciosa tarde. Aleluya a su nombre. Levanta tus manos al cielo. Has venido de trabajar, quizás de algo otras actividades, y hoy es un tiempo para escuchar la voz del Padre. Así que quiero invitarte a que por unos segundos sueltes toda distracción. Levanta tus manos y cierra tus ojos y habla con el Espíritu Santo y comienza a descansar en Dios. A veces estamos corriendo de un lado a otro y entramos a su templo como a las millas, como deprisa, o a veces entramos desconectados de la atmósfera en la que el Rey de Gloria habita. Él habita en medio de la alabanza y de la adoración, y aquellos que adoran, el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Qué lindo tiempo el Señor nos ha permitido para adorarle, para alabar su nombre. Pero ahí donde estás, comienza a expresarle al corazón de Dios aquello que sale de tu corazón, porque creo que estoy en casa de adoradores, casa donde hay gente que levanta altar y entiende la dimensión de lo invisible en Dios. Padre, tú eres el centro de este lugar, tú eres el fundamento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Creo firmemente que tú eres el fundamento de nuestras vidas. Estamos hoy aquí por ti, por medio de ti y para ti, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, el imperio, el poder. Espíritu Santo, reconocemos tu soberanía. Vamos, reconócele, exáltale, rompe toda estructura, prejuicio, rompe todo desánimo, saca de tu corazón lo incorrecto y preséntate delante de Dios con un corazón humilde, sencillo, como alguien que está dispuesto a recibir de Él las torrentes de sus delicias. Espíritu Santo, prepara nuestro corazón para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Que seas tú hablándonos y edificándonos, y que esa palabra nos produzca, Señor, un crecimiento divino, que podamos crecer a la estatura del varón perfecto, el apóstol de nuestra profesión, Jesucristo, el sumo sacerdote, el cual no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo y que sabe y puede comprendernos, y que a través de su sacrificio y la obra redentora tenemos entrada y tenemos acceso al trono de la gracia. Espíritu Santo, hoy accedemos al trono. Queremos las delicias que están a la diestra del Padre. Hay delicias a tu diestra y plenitud en tu presencia. Delante de tu presencia rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, y queremos, Señor, el más tuyo. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque así lo creemos. Si alguien lo cree, aplauda al Señor y diga amén con ganas. Dios es bueno. Amén. Siéntese, por favor, póngase cómodo. Aleluya, qué enorme privilegio estar en casa. Gracias, Pastor Héctor, por su amor, por recibirnos con su cariño. Bendecimos la pastora Linda, la pastora Melissa. Qué alegría saber que ya viene de retorno, y me imagino que la alegría tuya es mayor. Así que nos gozamos por eso. Bendigo la casa, bendigo a los pastores que han estado bendiciendo el lugar, al pastor Nick, a su amada esposa, la pastora María. Que el Señor sea usándoles más y más y más. Y cada uno de los que han sacado cita divina y los que han entendido que esta es una torre de refugio. Amén. Quiero compartir un pensamiento de la Escritura
y voy a tratar de decodificarlo paso a paso y que sea el Espíritu Santo bendiciendo tu vida de manera especial. En los últimos días he estado meditando en una dimensión del Espíritu. Cuando usted empieza a escudriñar el carácter, la deidad y los rasgos visibles de Dios, usted empieza a encontrar que dentro de los atributos de Dios hay dimensiones. Está la dimensión de la santidad, está la dimensión de la fe, está la dimensión del dinamis, está la dimensión de los tiempos, está la dimensión de la palabra, del rema, del logo, del genoma. Pero también está la dimensión de lo invisible. Diga conmigo, la dimensión de lo invisible. Y cuando tú empiezas a entender un poco acerca de esto, tu panorama espiritual se comienza a ampliar. Y en estos días he estado estudiando mucho acerca del tema, porque me he dado cuenta como pastor, como alguien que también pastorea congregación, que las batallas que estamos viviendo hoy, dentro de los tantos frentes de batallas que tenemos, uno de esos es la distracción de la visión y la vista. Nuestra vista se ha convertido en un foco para el enemigo. El enemigo algo quiere llamar de nosotros y es nuestra atención, para distraer nuestra atención de las dimensiones que Dios ha trazado para nuestras vidas. Acompáñame por favor al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3. Quiero pararme allí y desde allí comenzar a trazar una serie que, si Dios nos permite, nos da la vida, la salud, la gracia, el espacio. Estaremos compartiéndola en el mes de septiembre, hablando un poco también acerca de esto, la dimensión de lo invisible. Hebreos capítulo 11 versículo 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y mira esto, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando usted mira el antesala del texto y usted comienza a mirar la premisa inicial, el escritor de los Hebreos comienza con una frase apostólica y es por la fe. Alguien diga conmigo, por la fe. Cuando él dice por la fe, está trazando la dimensión. No hay otro método de tener acceso a las cosas divinas si no es por la fe. En Dios no opera la lógica, en Dios no opera la epistemología, en Dios no opera el principio antropológico, tampoco sociológico, tampoco la filosofía ni el humanismo. En Dios hay una dimensión de conexión con el hombre y se llama la fe. Así que la escritura dice, por la fe entendemos. Cuando usted empieza a evaluar esto detenidamente, usted empieza a entender que la palabra entendemos, que viene de entendimiento y es una palabra griega. Entender es acceder. Diga conmigo, entender es acceder. Entonces la palabra dice, por la fe entendemos. Es decir, por la fe tenemos acceso. ¿Aló? ¿Y a qué tenemos acceso? A todo lo que Dios ha creado desde la dimensión de lo visible y desde la dimensión de lo invisible. La escritura dice, por la fe accedemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y luego aclara a qué entendimiento hace referencia o a qué acceso está haciendo referencia. Y dice, de modo que lo que se ve, y aquí traza dos dimensiones, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay dos dimensiones en el mundo físico y en el mundo espiritual: aquello que vemos y aquello que no vemos. El apóstol a los hebreos está diciendo, cuando tú tienes fe, tú logras acceder al universo que Dios ha creado por la palabra y logras entender qué parte de la dimensión de lo visible y qué parte de la dimensión de lo invisible. Cuando usted empieza a avanzar un poco en Hebreos 11, y lo voy a llevar lento, pero usted va a empezar a entender unos misterios hoy. Hebreos 11 verso 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, estoy en el verso 25 ahora, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de ¿quién? Ayúdeme a predicar. ¿El vituperio de quién? De Cristo. Pero mira esto,
que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? ¿A quién? Al invisible. Y aquí me quiero parar en este texto. Por la fe se sostuvo, por la fe permaneció, por la fe caminó. Pero caminó como viendo al visible o al invisible. ¿A quién veía? ¿En qué dimensión caminaba Moisés? En la dimensión de lo invisible. Y aquí quiero empezar a romper algunas cositas. Cuando usted analiza a Moisés, pastor, Moisés era un hombre que era millonario. Moisés era un hombre que era un heredero. Moisés era un hombre que tenía un cetro de oro. Moisés era un hombre que tenía concubinas a su servicio. Moisés era un hombre que era el nieto de un faraón, era el nieto de un presidente de una nación. Era un hombre que gozaba de unos privilegios. Era un hombre que decía vayan y iban, vengan y venían. Era un hombre que gozaba de una herencia tangible, derechos de propiedad. Tenía tierras, tenía palacios, tenía terrenos, tenía ganados. ¿Por qué? Porque creció en el palacio y tenía un atributo o un parentesco por adopción acerca de la hija del faraón. Pero en un momento a otro, el muchacho que lleva 40 años en esto, ¿cuántos años lleva? 40. No lleva 1, no lleva 2, no lleva 5 en el palacio, tampoco lleva 10. Lleva 4 décadas siendo formado como egipcio, tanto así que los escritores judíos, cuando hablan de la biografía de Moisés, dicen que Moisés usaba aretes, usaba piercing, usaba tatuajes, usaba toda la cultura de los egipcios, porque él crece en Egipto y él es formado como uno de la familia de la realeza. Para estar en la familia de la realeza tenía que usar ciertas cuestiones de ostentosidad que generaban realeza, que generaban que él era parte de la familia del faraón. Pero de un momento a otro algo cambia en la vida de Moisés. Dice que Moisés decide renunciar a los millones de dólares, decide renunciar al cetro de oro, decide renunciar a los palacios reales, decide renunciar al título de heredero. Y dice que algo se le reveló. Pregúntame, ¿qué se le reveló? No, pero pregúnteme con ganas. Dígame, ¿qué se le reveló? Dice que se le reveló el vituperio de Cristo. Ok, el vituperio de Cristo era una dispensación que en ese momento no operaba. En ese momento Jesucristo, el verbo no se había hecho carne. En ese momento Jesucristo no había aparecido a nadie. Sin embargo, Moisés se le reveló. Se le revela en una dispensación donde el Mesías todavía no entra en acción, pero él ya logra verlo. La pregunta es, ¿cómo lo vio? Si está en un escenario donde ni la iglesia de Cristo estaba. Está en un escenario donde el faraón no practica la Torá. ¿Me están entendiendo? Está en un escenario donde nadie ha anunciado, todavía Isaías no está en el escenario para decir que ya apareció el profeta mesiánico que habló del Espíritu y que Cristo aparecía. Sin embargo, la Biblia dice, por la fe, hecho ya grande. Diga conmigo, hecho ya grande. Hecho ya grande significa que hay un momento en tu vida espiritual donde tú tienes que tomar decisiones determinantes. No hay decisiones que se toman hechos pequeños. Hay decisiones que se toman cuando usted tiene la madurez para tomarla. Porque cuando usted es inmaduro, usted aborta el plan. Pero cuando usted es un hombre entendido en su crecimiento, usted entiende cuándo es el momento de tomar decisiones de cambio. Por eso la Biblia aclara el detalle. No dice Moisés rehusó, no dice Moisés hecho ya grande. Es decir, que Dios no le vulneró ni le saboteó la decisión. Lo dejó disfrutar lo que él quería disfrutar en Egipto, hasta que fuera él mismo entendiendo, teniendo acceso. Porque es por la fe que entendemos. Yo no sé si alguien me está escuchando.
Llegó un momento que Moisés, hecho ya grande, empezó a darse cuenta que los tesoros no lo llenaban. Empezó a darse cuenta que las concubinas que le llevaban las uvas a la cama no lo llenaban. Empezó a darse cuenta que los carruajes de oro no lo llenaban. Empezó a darse cuenta que las camas acolchadas no lo llenaban. Empezó a darse cuenta que la última Mercedes-Benz no lo llenaba. Empezó a darse cuenta que tener casa con piscina no lo llenaba. Empezó a darse cuenta que siendo el mero mero no lo llenaba. Empezó a darse cuenta que caminando con un ejército que le tiraba alfombra no lo llenaba. Pero de un momento a otro algo se le reveló a Moisés, y lo que se le reveló dijo: yo quiero eso, y si para ir por eso tengo que renunciar a los tesoros de los egipcios, yo voy a renunciar. Entonces, ¿qué se le reveló? Para soltar un cetro de oro y cambiarlo por una vara de palo. Porque el cetro que tenía Moisés, siendo el nieto del faraón, era un cetro de oro. Y era uno de los cetros más valiosos de la existencia histórica de la humanidad. Pero el muchacho renuncia a un cetro de oro para cambiarlo por una vara de un pastor de ovejas. Cuando usted analiza la cultura egipcia, usted va a encontrar que las ovejas para los egipcios eran inmundicia. Las ranas, pastor, eran diosas, pero las ovejas eran inmundas. Ahora tú entiendes por qué cuando Dios los quiso tratar, los trató con ranas. Porque cuando las ranas aparecían, si un egipcio decía: la voy a matar, se acordaba que era una diosa para él y decía: mi diosa, no puedo. Entonces Dios dijo: tú amas a esos dioses, te los pongo en todas partes, en el baño, en la cocina, en la sábana, porque no las podían matar. Ahora tú entiendes por qué Moisés tiene que recibir una cita de un faraón que le dice: yo te ruego que hables con tu Dios y le digas que quite las ranas, porque ellos no las podían quitar, y para ellos eran diosas. Pero las ovejas eran inmundas. Entonces, para un egipcio, oler a oveja era el nivel más bajo que existía. Para un egipcio, hablar de un pastor de ovejas, para ellos era el nivel más pobre que existía. Pero ¿qué hace que un hombre rico suelte el cetro de oro y se vaya por un palo de pastor? ¿Qué se le reveló a ese hombre? ¿Qué era lo que veía Moisés que no veían los demás? Diga conmigo: la dimensión de lo invisible. Entonces todos miraban palacio, todos miraban oro, todos miraban carruaje real. Moisés miraba a Cristo y lo miraba desde la antigüedad. Dice que se le reveló el vituperio. Cuando hablamos de vituperio, estamos hablando que él vio cuando al Señor lo golpeaban con el látigo. Estamos hablando que él vio cuando al Señor le colocaban la corona. Estamos hablando que él vio cuando le rompían las vestiduras. Él no vio a Cristo sanando enfermos. Él vio a Cristo muriendo por él y por nosotros. Y dice la Escritura que esa dimensión a la que él tuvo acceso le hace despojarse de todo. Y dice: no me importan los cetros de oro. Mira, te cambiamos el cetro, te ponemos uno con esmeraldas, con diamantes. Y él dice: no, yo estoy viendo algo mayor que me hace caminar. Yo no sé si usted puede celebrar la palabra, pero yo no sé si los miércoles se vale aplaudir, se vale gritar, se vale decir aleluya. Ahora, dice la Escritura, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, él mismo tuvo la elección. Dice: escogiendo antes ser, discúlpame Luis que no te compartí las diapositivas para haber tenido un apoyo, pero está bien. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué se le reveló a Moisés, señores?
que cuando dijo caminar no veía nada en lo físico, en la dimensión visible, pero como ya llevaba 40 años viendo lo visible, ahora se le está revelando la dimensión de lo invisible. Y las cosas del reino no tienen que ver con casas, ni con carro, ni con plata. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy hablando? Las cosas del reino tienen que ver con asuntos de la eternidad, tienen que ver con la obra redentora. Y cuando a él se le revela la obra redentora, él dice: yo decido caminar. Yo salgo, yo escojo. Dile a alguien: tienes que escoger hoy algo. Entonces, cuando usted empieza a meterse más profundo, el verso 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Mírame aquí, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Wow. Pero si el galardón todavía no ha aparecido en el escenario, pero ya Moisés tiene puesta la mirada en el galardón. ¿Se acuerda que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que Él es real, y que no solo es real, que Él es galardonador de los que le buscan? Ese galardonador, ese galardón se le reveló a Moisés antes que a Pablo, antes que a Pedro, antes que a los discípulos. A Moisés se le reveló el galardón. Y cuando él comienza a mirar el galardón, dice la escritura en el verso 27 que el galardón lo llevó a caminar, a moverse. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esto es poderoso, porque en la dimensión visible él está solo. En la dimensión visible hay una nación en su contra, se llama Egipto. En la dimensión visible hay una orden de captura, se busca a Moisés. En la dimensión visible él se fue a una montaña, a un desierto, no tenía ni casa construida. En la dimensión visible humanamente nada estaba a su favor, pero en la dimensión de lo invisible él se sostuvo como viendo al invisible. Porque cuando usted empieza a tener acceso a cosas que antes no veía, usted se va a mantener, aunque le esté tirando el diablo para matarle, aunque la casa no esté funcionando, aunque las finanzas no están produciendo, aunque tus hijos no van por el mejor camino. Pero cuando usted está caminando viendo al invisible, no importa lo que está pasando en lo visible, usted entiende que hay un galardón mayor. Ahora es cuando usted entiende al apóstol Pablo. Gracias por su entusiasmo. Que se le dañe el blower si se tiene que dañar, pero yo vengo a decirte hoy que no importa lo que tú ves en lo físico, hay algo en el mundo espiritual que tiene mayor peso de gloria. Se llama la riqueza de Cristo. No tiene que ver con el Banco de América, no tiene que ver con el Banco de los Estados Unidos, tiene que ver con el banco del reino de los cielos. Revelación, poder de Dios, sabiduría, palabra profética. Alguien tiene que escuchar la palabra hoy. Ahora, tranquilo que estoy empezando. Es pues la fe. Cuando usted, déjeme pararme en Hebreos y trasegar el texto. En el verso 1, que es la premisa del pasaje, el apóstol coloca un fundamento. Dice: es pues la fe. Y dice que es esta versión dice la sustancia, me gusta eso. La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Nuevamente entran las dos dimensiones: la demostración, lo visible, de lo que es invisible. Hay dos dimensiones en Dios: lo que tú ves y lo que no se ve. Operar en fe es operar en un mundo invisible. Es donde tú lo crees aquí, lo crees acá y luego lo traes a la existencia. Esa dimensión de Dios dice que la fe opera en una certeza. Esta versión le dice en una sustancia.
Y eso me gustó porque tiene mayor profundidad. Esa sustancia no es más que otra cosa que la misma naturaleza divina de Dios. Es cuando el apóstol Pedro dice: ahora ustedes tienen la naturaleza de Él por medio de las inescrutables promesas. Es la promesa que es palabra. La palabra que es el oír la palabra, es el oír con fe. Yo no sé si alguien me está escuchando. Cuando usted tiene fe, usted empieza a aperturar nuevas dimensiones. Yo no sé si usted cree que vino a un culto cualquiera, pero yo estoy creyendo que a partir de ahora cosas que no veía las vas a empezar a ver. Cosas que no sucedían van a comenzar a suceder. Cosas que tú no abrazabas vas a empezar a abrazar. ¿Por qué? Por la dimensión de lo invisible. Ahora, hay cosas que usted ve y hay otras que no vemos, pero son más reales que las que vemos. El viento uno no lo ve, pero lo siente. Usted tiene gente hoy al lado o cerca en la periferia de su silla, y hay personas que usted las está viendo en la dimensión visible, pero en lo invisible usted no ve lo que están pensando. Pero esos pensamientos son reales, están ahí. O sea, yo lo veo a ustedes sentados, pero solo Dios sabe y usted lo que usted está pensando en este momento. Esa es una dimensión que, aunque no la vemos, es real. Está ahí. Así mismo pasan muchas cosas en Dios. Es más, a usted nadie tiene que convencerlo de que Dios es real, y usted no lo está viendo físicamente, pero usted cree que Él está. ¿Me siguen? Porque usted es parte de esa dimensión de lo invisible. Permítame entrarme un poco más profundo en esta palabra. Cuando uno empieza a mirar esto, usted empieza a entender que todos los hombres de la Biblia, siempre Dios los llevó a caminar en una dimensión de lo invisible. Cuando Habacuc colocó una queja delante de Dios, el hombre estaba que se rendía. El hombre fue y colocó una queja y empezó a quejarse y empezó a poner una carga delante del altar de Dios, y él lo que ve es todo es malo, y él está trayéndole esa descarga a Dios. Dios lo escucha, y cuando él acaba, la respuesta de Dios es: ok, ¿ya acabaste? Sí, escribe la visión. Él me está diciendo: pero te estoy diciendo que las cosas están mal, que esto no funciona, que la gente, que yo quiero matar a la gente. Y Dios le dice: ok, escribe la visión. Y algo está diciendo: pero te estoy diciendo que unos estamos enfermos, que otros no, que el rey se pervirtió, que esto está patas arriba. Y Dios le dice: escribe la visión. ¿Qué era lo que no veía Habacuc que Dios lo veía? Por eso no le dice: escribe la palabra, le dice: escribe la visión. Esta palabra está diciendo: ¿qué es lo que tú ves? Porque lo que tú veas, en eso correrán tus hijos. Entonces, si tú solo operas en la dimensión de lo visible, tú solo te vas a quejar en casa. No, y ahora esto, y ahora aquello, y le subieron a esto, y le bajaron a aquello, y esto se puso difícil, y ahora lo uno, y ahora Putin, y se reunieron en China, y entonces esto, porque esa es la dimensión de lo visible. Entonces, todo el que opera en la dimensión de lo visible es un cristiano murmurador y quejabanza. Por eso hay que predicarlo, hermano. Yo soy pastor, manejo gente, pastor lo sabe. Y yo veo, yo me unto de las ovejas, escucho, veo la población y me doy cuenta que en nuestras iglesias tenemos una gran cantidad de personas que, aunque fueron llamados por el Dios que no vemos, ¿se acuerda cuando en Hechos de los Apóstoles dice: al Dios no conocido? ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy hablando? Pero hay creyentes que solo operan en lo que se ve, y todo en su vida lo están filtrando desde lo que ven. Entonces llegan a la iglesia a ver qué ven, van al trabajo a ver qué ven, llegan a la casa a ver qué ven, y todo están operando en lo que ven. Y el diablo es experto en manipular tus ojos, porque en psicología se cree, y tengo conocimiento de lo que hablo, que la dimensión de la vista determina tu estado de ánimo. La dimensión de la vista determina tus decisiones. La dimensión de la vista determina tus reacciones. A ver, si usted va caminando ahorita por allí y usted encuentra un varón golpeando injustamente una niña, un niño, y lo está maltratando, ¿usted qué hace? ¿Se alegra? ¿Usted qué siente? ¿Y por qué siente indignación? ¿Por lo que está qué? Porque la vista determina su estado de ánimo. La vista determina sus decisiones. La vista determina sus reacciones ante la vida. Entonces el enemigo quiere usar mucho tus ojos
para que tus ojos no puedan ver la dimensión de lo invisible. ¿Alguien me está siguiendo hasta aquí? Entonces por eso Habacuc pone una queja y Dios le dice: ¿qué estás viendo? Escribe la visión para que el que la lea corra en ella. La pregunta aquí hoy es: ¿estás caminando en lo visible o estás caminando en lo invisible? Recibe esto, por favor. Lo que te ataca en el mundo visible no es más fuerte que lo que te rodea en lo invisible. Yo no sé si usted lo puede entender un poco. Dime qué te ataca por fuera y te diré qué es lo que tú cargas por dentro. Porque ese es el mayor desafío que tenemos hoy. ¿Qué es lo que estamos viendo afuera y cómo lo estamos procesando adentro? Si algo Dios quiere recordarnos hoy, es que hay una fuerza invisible pero real, poderosa, sobrenatural, inquebrantable. Se llama el poder de Dios, varón de guerra, el cual no ha perdido ni una sola batalla. Y Él se metió dentro de ti, y Él es el que te cuida, y Él es el que te guarda, y el que te guarda no duerme y no descansa. Yo no sé, si yo fuera usted, yo celebraría esa palabra, porque tú estás bajo el cerco de Dios. Lo que te ataca en lo físico no se compara aún con los ángeles de Dios que te cubren. ¿Te acuerdas cuando Jacob dijo: el ángel de Jehová que ha estado conmigo? Siempre en el mundo de lo invisible hay una fuerza que nos guarda. Muchas gracias, hermano Rubén. Ahora, en el nuevo pacto hay unos fundamentos apostólicos bien interesantes. Segunda de Corintios 4, versículo 17, la palabra dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más. Esto usted debería grabárselo y memorizárselo y profetizarlo todos los días. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y cómo lo sé, pastor, que esto está sucediendo? Verso 18: pues no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, el que es llamado al ministerio siempre está en una guerra continua, pero siempre que está atravesando una batalla. Pablo decía: aunque me tiren para matarme, lo que no se ve es un cada vez más y eterno peso de gloria. En lo físico te están atacando, en lo espiritual Dios te está fortaleciendo. En lo físico te están sacudiendo, en lo espiritual Dios está formando una persona que se está preparando para tomar decisiones ya grandes y rehusarse a todo aquello que el mundo quiere poner sobre tu vida. Pero sígueme aquí. Pablo decía: esta leve y momentánea tribulación. ¿Cómo el hombre podía ver cosas que otros apóstoles no veían? Todos decían que la tribulación parecía que no acababa, y él decía: es leve y es momentánea. ¿Contra qué sopesaba el apóstol Pablo la tribulación? O sea, Pablo tenía un Dios que se le había revelado en lo invisible, que hacía que él viera las tribulaciones como leves y momentáneas, pero producía en él un mayor y eterno y un excelente peso de gloria. Esto es interesante, porque cuando usted empieza a entender esto, usted empieza a entender que movernos por lo que vemos es desconectarnos de la soberanía y de la protección que Dios tiene sobre nosotros. Estamos en un tiempo donde el enemigo va a hacer muchas cosas en la dimensión visible. Sígueme aquí. En la dimensión visible van a pasar muchas cosas. Pareciera que muchas cosas suceden y usted no las entiende. Y pareciera que cada vez que usted abre los ojos hay problemas, hay malas noticias, hay malas situaciones, algo está pasando. Porque estamos viviendo el tiempo donde el enemigo no quiere que la iglesia entre en la dimensión de lo invisible. Ahora tú entiendes, atrapa esto, por favor. Voy a soltarte esto y creo que esto te va a bendecir. Ahora usted entiende por qué Isaías, cuando está en el templo, Isaías estaba llorando. ¿Por qué lloraba Isaías? ¿Qué lloraba Isaías? ¿Qué había pasado para que Isaías llorara? ¿Por qué lloraba Isaías? ¿Por qué lloraba Isaías? Porque se había ¿qué?
Se había muerto el rey. ¿Cuál rey se había muerto? Usías. ¿Cómo se llama el rey? Usías. Escúchame, se muere el rey. Dicen los eruditos que Usías, Luis, era como un primo hermano de Isaías. Pastor, en Israel había como un relajo con los reinados. Se montaba un rey, hacía lo bueno, se montaba otro, hacía lo malo, se montaba otro, hacía lo malo, se montaba otro, hacía lo bueno, se montaba otro, hacía medio malo. Había un relajo con los gobiernos. Cada vez que un rey se pervertía, sufría la casa de Jehová. Escúchame. Cada vez que un rey se pervertía, venía presión sobre los profetas. Porque si algo el enemigo detesta es la unción profética. Pregúntame por qué. Porque hay cosas que los sacerdotes no matan, pero los profetas sí. Hay cosas que ni los reyes matan, pero los profetas sí. ¿Te acuerdas cuando Saúl recibe la instrucción de Samuel? Samuel, ¿qué era? Diga conmigo, un profeta. El profeta le dijo: Dios dice que debes ir y matar a Amalek, pero vas a matar el ganado, vas a matar sus escuderos, vas a matar sus hijos, vas a matar todo, no le vas a perdonar la vida a nadie. Pero ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Se congració con un rey llamado Agag. Agag, rey de los amalecitas. Y dice la Biblia, pastor, que Saúl el rey le dijo: no, tranquilo, tú fuiste bien conmigo, vete, es más, llévate ese ganado y llévate eso, tranquilo, vete. Y se fue. Cuando viene Saúl, pastora María, a entregarle el reporte al profeta, le dice: no, hicimos lo que tú dijiste. El profeta le dice: ¿estás seguro? Porque los profetas ven. Dice: ¿estás seguro que lo hiciste? Y él dice: bueno, la verdad, hubo un rey que dejamos ir, se llama Agag, tocó dejarlo ir porque el hombre pues no era malo y me pareció bien perdonarlo y se fue. Pregúntame, ¿qué hizo el profeta? Se fue y buscó al rey y dice que lo partió en pedacitos. Porque hay cosas que los sacerdotes no matan, pero los profetas sí. Hay cosas que solo la dimensión profética, Bernardo, puede acabar en nuestras vidas. Hay cosas que los reyes matan, pero hay cosas que solo los profetas matan. Entonces, pastor, el que está gobernando ahora era Usías. ¿Quién era? Y él, el hombre es el que está de turno, él es el rey, él está gobernando. Isaías le había ido bien porque el que gobernaba era un primo hermano. Entonces eso fue un tiempo donde la casa de Jehová pues corrió bonito. No había problema porque el rey estaba a favor de los cristianos, para que usted me entienda. Hasta que dice la Biblia, escúchame aquí, que Isaías era un profeta de labios inmundos. Es más, te voy a soltar un código de las dimensiones proféticas. Isaías era un profeta de oído, pero no de vista. Hay gente que oye, pero no ve. Hay gente que puede oír la palabra, cuanto culto se lo comen entero, pero no ven nada de lo que oyen. Porque hay gente que está en la dimensión del oído, pero no de la visión espiritual. Entonces Isaías iba al templo, podía escuchar, pero no veía a Dios. Pregúntame, ¿por qué no lo veía? Porque estaba cómodo. ¿Por qué estaba cómodo? Porque el que gobernaba era su primo. Los mejores contratos era para el rey, era para el profeta. ¿Alguien me está escuchando? Hasta, dice la Biblia, hasta que Dios permitió acabarle la comodidad y lo metió en un tiempo de incomodidad. Dice la Biblia que se murió el rey. Cuando se muere el rey, la nación entra en miedo. Ahora los profetas están asustados. Los sacerdotes no saben qué va a pasar, porque ahora se puede montar un socialista que persigue la iglesia. Entonces la Biblia dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Mientras tenía a alguien en el mundo visible, no lo veía. Pero cuando Dios le quitó la comodidad de la plata, la comodidad del gobierno, alaba la gloria de Dios. El subsidio, el bono que te da el gobierno, alaba la gloria de Dios. Cuando Dios le quitó eso, dice que Jehová se le manifestó. Y el que lo escuchaba ya no solo lo escucha,
Ahora lo puede ver. Pero tranquilo, tranquilo. Lo ve. Pero pregúntame cómo lo ve. Lo ve sentado en el trono, pero sus faldas, ¿sus qué? ¿Qué llenaban la falda? El templo. La falda, pastor querido, era la gloria de un rey. Escúchame. Un rey en la tierra, cuando caminaba, según el largor de su falda, era la duración de su reinado. Cuando un rey, y tú lo puedes mirar en la Biblia, cuando un rey mataba a otro, le cortaba el vestido, le cortaba la falda, y esa falda iban y se la cosían a la falda del que lo mató. Entonces, si tenía 10 remiendos, era 10 reyes, 10 reinos que había conquistado. Entre más largo fuera la falda, más larga era la gloria del rey y la fuerza del rey. Entonces dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en el trono, pero su falda llenaba todo el templo. En otras palabras, Dios le está diciendo: si el que se murió era fuerte, el que ahora está contigo no ha perdido ni una sola guerra. El que ahora está contigo, sus faldas llenan el templo. El que ahora está contigo es el que llena toda la tierra. Sus ojos están sobre la tierra. Cuando Isaías comienza a verlo, no está viendo a Usías sentado en el trono terrenal. Está viendo un rey que está sentado en el trono del cielo, pero que desde allí su falda baja hasta el templo. Cuando Isaías comienza a ver eso, dice: oh, yo era un hombre de labios inmundos, y vino el ángel de Jehová, colocó un carbón y comenzó a purificarlo, comenzó a abrirle los ojos, comenzó a ungírselos con colirio. Ahora el hombre comenzó a ver, ahora comenzó a profetizar. Ahora Isaías dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dios mío, comenzó a entrar en una dimensión, la dimensión de lo invisible. Ahora, cuando usted empieza a meterse más profundo en la palabra, usted empieza a entender algunos misterios. Y cuando hablaba de la falda y de los mantos, ¿te acuerdas cuando Saúl intentó matar a David? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo agarró cansado en una cueva? ¿Te acuerdas? ¿Y qué hizo Saúl? Intentó, ¿y qué hizo David? Le decía: mátame. ¿Y David qué le dijo? Dios me guarde de tocar al ungido de Jehová, pero el reinado fue quitado mío. ¿Aló? ¿Te acuerdas? Él tiene la vestidura del rey. Dice: mátame. Le dice: no, Dios me guarde de tocar al ungido. ¿Pero qué le cortó? Las faldas. Porque las faldas le estaba diciendo: a ti Dios te desechó. ¿Alguien me está escuchando la palabra? ¿Cómo era que David operaba en una dimensión? La dimensión de lo invisible. Moisés tenía tanta hambre por Dios que dejó un cetro de oro por la vara de un pastor. Una vara, pastor, que cuando la tiraba al suelo se convertía en ¿qué? En cobra. ¿En qué? En serpiente. Pero luego la agarraba y se convertía en vara. La soltaba y se convertía en cobra. O sea que la vara que abrió el mar rojo era una escobra. La vara con la que purificaron aguas era una serpiente. Hay gente que llega a la iglesia como cobra, pero en la dimensión de lo invisible se vuelve la vara de la autoridad de Dios. Porque la dimensión de lo invisible transforma la vida de las personas. La dimensión de lo visible las maquilla. ¿Aló? Cuando un creyente opera solo en lo visible, maneja doble vida. Pero cuando un creyente entra en la dimensión de lo invisible, su corazón es sano. Porque es una persona que no está viendo en lo físico, está viendo a Cristo en cada persona. Gracias por su entusiasmo. Ahora, en la dimensión de lo invisible, Moisés se vuelve adicto por la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios en una ocasión le dice: arranca, ve con el pueblo, avanza, tranquilo, arranca, es tu pueblo, ve con ellos.
Y Moisés le dice, no, es tu pueblo, no es el mío, es tu pueblo. Y yo no voy a ninguna parte si tu presencia no ha de ir conmigo. ¿Qué veía Moisés que no veía Aarón? ¿Qué veía Moisés que no veía al pueblo? Por eso era que Moisés se iba a la montaña a orar y la gloria caía sobre él. Pero mientras los que lo estaban esperando levantaban becerros de oro. ¿Por qué? Porque no veían lo que veía Moisés. No estaban conectados a la dimensión de lo invisible. Y sígueme aquí que quiero cerrar. Moisés no se quedó solo con la presencia. Quería más. Diga conmigo, quería más. O sea, el hombre estaba hambriento por Dios. Eso que a él se le reveló, pastor, para dejar usted un cetro, para dejar usted un palacio, para dejar todo lo que dejó Moisés, tuvo que ser muy fuerte lo que se le reveló. ¿Y sabe lo que le pidió a Dios? Fue más ambicioso. Le dijo, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Porque en la dimensión de lo invisible, entre más usted navega profundo, más quiere. Él decía, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no hay quien me pueda ver y sobreviva, mi hijo. No me importa, muero en el escenario, pero muero mirando a aquel que me sostuvo, como viendo al invisible. Muéstrame tu rostro. Tiene tanta hambre. Él dice, muéstrame el rostro, yo quiero ver tu rostro. Y escúchame aquí, dice la Biblia que lo único que pudo ver, y dice que Jehová lo tomó y lo metió en una peña, en una hendidura. ¿Una qué? Una hendidura de una peña. Lo metió en el hueco de una roca. ¿Qué es la roca? ¿En dónde lo metió? En el hueco de una peña. ¿Qué es la peña en Cristo hoy? ¿Qué es? Cristo Jesús, el fundamento de nuestras vidas. Cristo, esperanza de vida eterna. Él es la roca de nuestra salvación. Entonces él dice, tú me quieres ver. Y lo mete en la hendidura, en el hueco de una peña. Y cuando lo mete ahí, pregúntame, ¿qué vio? La espalda. Y cuando mira la espalda del Señor, mira los latigazos. Pastor, mira la espalda ensangrentada de Jesús. Y le está pidiendo, muéstrame tu gloria. Y le dice, ¿quieres ver mi gloria? Mírala. ¿Tú quieres ver mi gloria? No es cuando la gente aplaude. Mi gloria es cuando más me atacan. Porque cuando más me atacan, más excelente y eterno peso de gloria viene. ¿Quieres ver la gloria, Moisés? Mira los latigazos. Y le pone las cicatrices. Pero Moisés no se quedó solo con eso. El hombre quería más. ¿Sabes por qué? Porque en la dimensión de lo invisible no hay break. Hay mayores profundidades. Y él le dice, yo quiero ver más. Pero pasa algo, el hombre se muere. Cuando se muere, muchos dijeron, se fue con el deseo de verlo. No lo pudo ver, solo vio la espalda. 4500 años después, ahora el Verbo se hace carne. Ahora el Verbo está en el escenario. Ahora el Verbo está caminando por Jerusalén. Ahora el camino se volvió materializado. Ahora la verdad se hizo carne y camina por ahí. Ahora está caminando el Verbo por ahí. Y cuando está caminando, un día coge a 3 de sus discípulos y le dice, acompáñenme allí que quiero mostrarle algo. Y se lo llevó a un monte que es llamado el monte de la transfiguración. Y los lleva a ese monte. ¿Qué pasó en ese monte? ¿Qué pasó en ese monte? ¿Qué pasó ahí? Cuando lo lleva al monte, aparecen 2 personas que él llamó a la reunión. ¿A quiénes llamó a la reunión? A Elías. ¿A quién más llamó a la reunión? A Moisés. Y ahora, 4500 años después, los discípulos ahora están viendo a Jesús. Pero sígueme aquí. Jesús, cuando entra al monte de la transfiguración,
No entra como el Jesús nazareno que todos conocen. No entra como el rubio de Galilea que todos conocen. No. Cuando va al monte de la transfiguración, mientras va subiendo al monte, va subiendo el rubio de Galilea. Va subiendo al monte y aquí vamos el rubio de Galilea. Pero cuando entra al monte, dice la Biblia que sus cabellos cambiaron. Su rostro cambió y fue mudado en otro hombre en el monte de la transfiguración. Y dice que un resplandor de gloria vino sobre él. Y dice que sus cabellos se volvieron blancos. Era tanto el resplandor de gloria que se convirtió en el anciano de días que el profeta anunció desde la antigüedad. Se convirtió en aquel que Moisés quería ver cuando dijo: muéstrame tu rostro. Y ahora los discípulos están viendo a Jesús, teniendo una conversación cara a cara, rostro a rostro. ¿Y con quién está hablando? Está hablando con Moisés. Está hablando con aquel que un día le dijo: muéstrame tu rostro, y él lo trajo a la existencia. Tiene una conversación con él, pero no la tiene como Jesús el hombre, porque Jesús no opera en la dimensión visible. Jesús opera en la dimensión de lo invisible, en lo que estaba profetizado. El anciano de día, el que se sentaba en el trono, el que su falda llenaba en el templo, ahora lo está viendo cara a cara. Hay sueños que tú pensabas que nunca ibas a ver, pero cuando tú caminas en la dimensión de lo invisible, se te va a aparecer aquel que tú adoras, se te va a aparecer aquel que tú le sirves, se te va a aparecer aquel al que tú le amas y le guardas. Y cuando se le aparece, comienza a tener un encuentro cara a cara con aquel que lo hizo caminar 4500 años atrás, sostenido como viendo al invisible. El tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo determinante como iglesia. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que tomar una decisión. Nos movemos por los sentidos, por lo que yo creo, por lo que yo pienso, por lo que yo siento, por lo que a mí me parece, o nos movemos por la dimensión de Dios. Las dimensiones de Dios son más profundas que las dimensiones humanas. La dimensión de Dios es más profunda que pagar una casa, que pagar un carro. Y no es que eso esté mal, todo eso está bien, y Dios te va a dar para eso y mucho más. Pero va más allá de eso. Dios está mirando qué personas en este tiempo están caminando en la dimensión de lo invisible y quienes están mirando solo lo que se ve. Ahora tú entiendes por qué aún los salmistas, cuando escribían salmos, le hablaban a las circunstancias. ¿Qué veían ellos? ¿Te acuerdas cuando el salmista dijo: ¿qué viste, Jordán, cuando te abriste? ¿Qué viste tú, Omar, cuando te partiste en dos? ¿A quién viste? El salmista escribiendo eso. En otras palabras, ellos veían unas dimensiones profundas. Ahora usted entiende cuando el salmista dijo: alzaos puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Cómo es que le habla a una puerta que alce la cabeza? Esa es la dimensión de lo invisible. Ahora tú entiendes por qué es que en la Biblia había un rey que el rey de los asirios, estaba esquizofrénico, se estaba volviendo loco el tipo. Y cuando está en esa locura, la locura de él era porque él pensaba que tenía espías, que tenía infiltrados. Porque él decía: pero cada vez que yo planeo algo contra Israel, ¿por qué ellos lo saben? ¿Sí? Lo han leído, ¿verdad? Yo sé que estoy con gente que lee la Biblia. Entonces, ¿por qué cada vez que voy a planear algo contra Israel, por qué ellos lo saben? Entonces el rey de los asirios dice: es que aquí hay un infiltrado, toca matar al infiltrado. ¿Y sabe lo que le responde la gente del rey? Dice: no, aquí no hay ningún espía, es que allá hay profeta. Y como allá hay profeta, él escucha y ve todo lo que tú hablas en tu lugar más secreto. Entonces el rey, ¿sabe lo que dice el rey? ¿Y quién es ese profeta? Y dice: se llama Eliseo. ¿Y dónde vive? Vive en Dotán. ¿Y cómo es que ustedes saben dónde vive? ¿Cómo se llama? Y no han hecho nada. Es que no podemos llegar a él. ¿Por qué? Porque hay algo que lo cubre en lo invisible. Es que el enemigo tiene tu dirección, tiene tu WhatsApp, tiene tus redes sociales, pero no te puede detener.
Porque tú tienes una dimensión. Oh, alaba la gloria de Dios. Tú estás cercado por un cerco. El cerco de la dimensión de Dios. Entonces tienen tu dirección, pero no te destruyen. Tienen tu número, pero no te destruyen. ¿Por qué? Porque tienen un cerco que Dios puso. Ahora tú entiendes cuando Él dijo, no me importa, rodeémoslo. Y sitiaron al profeta. Literal lo sitiaron. Estaba sitiado por los asirios. ¿Y qué hacía el profeta? Estaba durmiendo. ¿Qué hacía el criado? Estaba clamando. Dios mío, nos van a matar. Esto está lleno de gente, los asirios. Párate, mi Señor, párate. Se para el profeta, ¿qué pasó, varón? Nos tienen sitiados, mira, gente de a caballo, carro de fuego por todos lados, nos tienen rodeados. ¿Y qué hizo el profeta? Dijo, ay, Señor, yo te ruego que le abra los ojos a este tipo para que él pueda ver la dimensión de lo invisible. Porque el tipo no veía. Entonces le dice, Señor, yo te ruego que le abra los ojos a este cabezón. Escúchame, cuando se le abrieron los ojos, que hay gente que es cabezona, ni mostrándole quieren ver. Cuando se le abrieron los ojos, pastor, ¿sabes qué me vuela la cabeza? ¿Sabes qué me vuela la cabeza? Que Giesi abre los ojos, el criado, y dice, carro de a caballo, pero alrededor de Eliseo. No estaban alrededor de Giesi. La protección estaba alrededor de Eliseo, porque lo que tú ves es lo que tú tienes acceso. Lo que a ti no se te revela, tú no lo conquistas. Lo que tú no entiendes, no accedes. Eliseo estaba tranquilo porque él accedía al mundo invisible. Él podía ver que más eran los que estaban con él que los que estaban en su contra. Entonces él le dice, hijo, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el muchacho dice, pero ¿cómo? Si yo veo que estamos tú y yo aquí, y ellos están por todas partes de la cordillera. Entonces él dice, Señor, te ruego, ábrele los ojos. Cuando se le abren los ojos, él vio que la protección estaba era alrededor de Eliseo, no de él. Así que vale la pena tomar la decisión de caminar en la dimensión de lo invisible. Porque cuando uno camina en esa dimensión, uno deja de quejarse, uno deja de murmurar, uno deja de deprimirse, uno deja de ser inestable, uno deja de ser inconstante, uno deja de tener dualidad, dualismos, uno deja de tener duplicidades, y uno empieza a caminar en un carácter sólido en Dios. Porque ya tuviste desde ahora el galardón que a ti te espera más adelante. Y cuando ya tú ves eso, te pueden ofrecer cetros, te pueden ofrecer lo que sea, y tú no te distraes. Te pueden contar cosas y tú no pierdes la paz. ¿Por qué? Porque ya tuviste el galardón de lo que Dios tiene para tu vida. Llegan a Él y no lo pueden tocar, porque hay una dimensión que le cubre. Yo quiero decirte hoy esto en tu espíritu. Tú hoy en el mundo físico estás viendo un caos, pero yo como profeta estoy viendo que estás a punto de entrar a un nuevo nivel de crecimiento en Dios. Porque el crecimiento solo viene, alábalo si lo vas a alabar, apláudelo si lo vas a aplaudir, solo viene cuando la leve tribulación te ataca. Entonces, no te dejes confundir por los estímulos, no te dejes confundir por los prejuicios, no te dejes confundir por los procesos, no te dejes confundir por las circunstancias adversas que te golpean, no te dejes confundir aún por el comportamiento de los impíos. Asaf, un rey de la escritura, que fue un salmista y escribió varias cosas interesantes desde la poesía y desde la literatura judía, y en uno de sus salmos, el 73, él aclara que él estaba a punto de descarriarse. ¿Y sabes por qué se iba a descarriar? Porque él estaba viendo el comportamiento de los impíos. Y dice que él veía que el impío hacía las cosas mal y le iba bien. Y dice que Asaf, viendo eso, dijo, en cuanto a mí, casi deslizan mis pies. No sé si alguien ha escuchado esa palabra o la ha leído. Sí, el Salmo 73 dice, casi deslizan mis pies. O sea, en palabras de hoy, casi me descarrilo, hermano. Casi me voy al mundial, casi me voy al mundo. ¿Y por qué casi se va al mundo? Por empezar a caminar en la dimensión de la vista. Pero dice, hasta que entrando en el santuario,
hasta que entrando en el mundo del Espíritu, hasta que entrando en el templo, dice él, comprendí el fin de ellos. O sea que va a haber una guerra en estos días, y es la guerra entre lo que ven tus ojos físicos y entre lo que vean los ojos del Espíritu. Colócate sobre tus pies, por favor. Shamamai Sharama Remakanda Lima Usoja. Aleluya. 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 Pudiéramos hablar tanto de lo invisible, pero dejémoslo para otros días más. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vives en nosotros. Yo presento cada vida que está hoy aquí. Yo presento cada familia, presento cada ministerio, presento cada líder, cada servidor, presento cada hogar que está hoy aquí. Aquellas personas que en lo visible han sido procesadas, aquellas personas que hoy en el mundo físico han recibido golpes, ataques, traiciones, deudas, quebrantos, salud, finanzas, hogar, ministerio. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú abriendo nuestros ojos. Levanta tus manos. Te pido, Padre, que el poder de esta palabra sea trayendo efectos sobre aquellos que la recibieron con fe. Que se abran los ojos espirituales de nuestras vidas y que podamos empezar a ver las dimensiones proféticas que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por lo que haces. Gracias por lo que harás. Gracias por lo que seguirás haciendo. Creo, declaro, Señor, conforme a esta palabra, que más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Señor, yo presento cada hogar. Te pido que haya un bálsamo sobre las casas, que haya una unción de reparación. Aquel que se siente sin fuerzas, aquel que quizás nos está viendo desde la virtualidad, que seas tú trayendo respuestas en el aquí y en el ahora. Que ellos puedan ver, Señor, el galardón que tú tienes para nosotros. Padre, por el galardón, por la mirada que Moisés puso en el galardón, se sostuvo como viendo al invisible. Hoy queremos caminar en pos del llamado y el destino que tú tienes para cada uno de nuestras vidas. Reprendemos ahora toda distracción en el mundo físico, en el mundo almático, en el mundo emocional. Declaramos, Señor, un tiempo de reinicio, un tiempo de nuevos comienzos, un tiempo. Varón, tus ojos espirituales van a empezar a ser abiertos. Dios te trajo hoy aquí para hablarte de eso. Regálame un permiso, Rubén, por favor. Dios te trajo hoy aquí para eso. En el mundo visible, el enemigo quiere hacerte ver pérdidas. En el mundo visible, el enemigo quiere hacerte ver el final. Quiere hacerte ver que ya no hay nada para ti, que lo único que hay fue destrucción, que todo se acabó. Pero en el mundo invisible, Dios está diciendo: yo voy a hacer de ti una mejor vasija. Hago de ti una mejor versión. En el mundo invisible, Dios está tratando con tu corazón. Yo no te conozco, pero Dios sí. Y en el mundo invisible, Dios dice: yo traigo nuevas fuerzas sobre tu vida. Yo renuevo tus fuerzas ahora. Y todo lo que tú has visto como destrucción, tú empezarás a ver a Dios trayendo una reconstrucción. Así como las murallas de Israel un día se cayeron y parecían ceniza, pero Nehemías dijo: aún de las cenizas haremos murallas fortificadas. De todas esas pérdidas que hoy estás teniendo, yo profetizo que murallas fortificadas Dios hará contigo, conforme tú te guardes para Él, conforme tú te rindas para Él, conforme tú le busques en lo invisible. El Dios que sostuvo a Moisés te va a sostener a ti también. Y Dios peleará por ti aún en la corte, aún en procesos de demanda. Dios peleará por ti. Ten paz. Dios te trajo para darte descanso hoy y que tú puedas caminar por fe, porque por la fe se sostuvo como viendo al invisible. Tú serás sostenido por la mano poderosa de Dios. Camina en esa palabra, porque un tiempo nuevo se está escribiendo para tu vida hoy. ¿Lo crees? Hecho está en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo. Padre, te doy gracias por esta palabra.
Gracias por esta hermosa casa. Gracias por esta congregación. Gracias por cada familia hermosa que sacó el tiempo para venir hoy. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar de ti. Aprender que hay más de lo que vemos. Hay más de lo que pensamos. Señor, nos apropiamos de esa expresión que dice que esta leve y momentánea tribulación producirá en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. Levanta tu mano al cielo y declara conmigo: recibo la palabra, creo la palabra, abrazo la palabra, la hago mía, creo lo que escrito está, recibo el poder de Dios, camino viendo al invisible y tengo acceso al galardón de Dios en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, aplaude a Dios por encima.